Y nada, nosotros lo que tenemos que hacer es evidentemente rezar mucho por ellos. La verdad es que esta iniciativa de ayuda a la Iglesia necesitada, Rosa, a mí me parece que era absolutamente necesaria porque hay mucha información, pero poca concienciación. Sí, efectivamente, existe poca concienciación y mucha necesidad. Las situaciones son dramáticas y, sobre todo, el Papa decía que es un atentado contra Dios. Personalmente, lo que opino es que cada persona debe tener libertad para ejercer su fe como buenamente quiera. Efectivamente. Pues vamos a continuar, a ver si es posible que nuestro siguiente invitado, que es Javier Menéndez Ros, daos cuenta que Javier Menéndez Ros lleva trabajando mucho tiempo en ayuda a la Iglesia necesitada. Él conoce perfectamente cuál es la situación y al mismo tiempo él ha estado también en el campo de refugiados. Es decir, que nosotros vamos a contar con la presencia de alguien muy de nuestra tierra, muy español, pero como veis estamos viendo ahora mismo la situación de muchos cristianos que están bajo techo, porque eso también es una de las propiedades, digamos, o cualidades que tienen los cristianos por su tradición de encontrar un techo y decir, pues nosotros nos ponemos acá. Javier Menéndez Ros, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal cuando estuviste en el campo de refugiados? ¿Cuál fue tu experiencia personal al ver aquello? Pues muy impresionante, muy impresionante, porque la verdad es que no deja de ser la realidad de muchísimos hermanos nuestros de Siria, de Irak, que están viviendo, y de otros países que están viviendo situaciones que humanitariamente parece que se han olvidado. A mí me da muchísima tristeza saber que nadie está hablando de eso. La guerra de Siria lleva 3 años, la guerra de Irak no sé cuánto tiempo durará, pero hay muchísima gente sufriendo y pasándolo mal, y nosotros pues lo hemos olvidado. ¿Cómo te encontraste a las familias? A mí me preocupa el tema de la sensibilidad de la gente y si tienen esperanza en que las cosas se puedan subsanar, el problema que tienen. Lo que nosotros detectamos, vamos a ver, hay bastante gente que por encima de todo quiere huir, pero humanamente eso es lo más lógico del mundo, porque, o sea, vamos a ver, si sus casas las han ocupado sus vecinos musulmanes, sus iglesias las han destrozado, han perdido sus escuelas, sus trabajos, sus colegios, han perdido sus bienes, se fueron con lo opuesto, les dijeron en 24 horas tenéis que dejar todo o incluso en menos tiempo. Ellos han dejado todo, no tienen nada, y entonces lo único que tienen es una tienda de campaña o, en el mejor de los casos, un prefabricado. No tienen escuelas, no tienen cómo ganarse la vida, viven de la absoluta misericordia de las organizaciones que estamos ahí dando un poco el callo con ellos. Entonces lo normal, el único planteamiento es decir, ¿cómo puedo huir de este infierno? Esa es una mentalidad. Por otra parte, los obispos están intentando, con toda lógica del mundo, decirles, por favor, no os vayáis de aquí, es nuestra tierra, si no el cristianismo corre grave peligro de que desaparezca de aquí. Entonces hay muchos que también quieren volver, pero tienen miedo a volver. La situación ahora mismo no está para volver a sus ciudades de origen en el Valle del Nínive. Es que además debe ser trágico lo que nos ha contado el arzobispo de este proceso de fundamentalización, además de los musulmanes, porque si tú me dices que son los mismos vecinos los que tenían al lado, que de repente son los que les echan de sus casas, como para volver y decir, deben tener la tara, digamos, en el corazón del dolor, ¿no? Efectivamente. Nosotros nos contaron casos de los dos lados, por decirlo así. Hubo musulmanes que actuaron así, de forma, vamos a decir, mísera, aprovechándose de una situación de violencia y tal, para quedarse con sus bienes, con sus casas, con todo. Y hubo otros que les apoyaron, que les ayudaron a escapar, que les dieron todas las facilidades, que incluso les dieron mantas para el camino, les dieron alimentos. O sea, nos hemos encontrado con dos versiones distintas, pero bueno, la desconfianza la tienen, eso no se la quitó a nadie. ¿Qué hizo ayuda a la Iglesia necesitada en el momento en el que se supo este verano que había llegado los terroristas del Estado Islámico al norte de Irak? Nosotros mandamos una delegación inmediatamente. La verdad es que incluso fueron, yo diría que un momento muy peligroso, porque esa delegación fue en el mes de agosto, pues prácticamente un mes después de que, cuando estaban claro, clarísimamente con la ofensiva muy cerquita, a 50 kilómetros de Arbil, de la capital del Kurdistán, y fueron a ver la situación y a ver cómo se les podía ayudar de la manera más eficaz posible. En ese momento una de las grandes ayudas parece una cosa muy tonta, pero por otra parte muy básica, que es el agua. Necesitaban agua. Claro, hay que pensar, miles y miles de personas con 45 grados de calor que hacen en agosto y sin tener nada de bebida. Entonces hicimos una gran campaña de emergencia, se pidieron primero 100.000 euros para ayudarles en lo más básico, se les mandó mucha agua y
y alimentos muy básicos para eso. Eso fue nuestra ayuda más inmediata. Y ahora sigue habiendo necesidades urgentes, las perentorias, digamos, y las otras importantes que pueden mantenerse en el tiempo. ¿Sigue habiendo cosas urgentes? Sí, sí, sí. O sea, junto con la necesidad de alimento y bebida, porque claro, esa gente no tiene cómo comprar alimentos, no tiene cómo ganarse la vida, no tiene nada. Entonces, Naciones Unidas, Cáritas, evidentemente, Cáritas Internacional, gracias a Dios, está haciendo un gran papel. Algunos gobiernos occidentales están ayudando mucho, pero sigue siendo insuficiente. La comida y la bebida sigue siendo básica. La vivienda es fundamental, porque el invierno allí están incluso a temperaturas bajo cero. En tiendas de campaña eso es insufrible, y también ha llovido. Entonces ahora mismo su mayor necesidad es la vivienda. Entonces necesitan pues eso, casas prefabricadas, que alquilemos casas, tener un techo un poquito más decente. Eso junto con la escolarización para que los niños y las familias no se vayan del país, y sigue siendo los puntos fundamentales que necesitan. Dios mío, vamos ahora con Rosa, con un testimonio, creo, ¿no? Que es de lo que nos querías informar, para seguir hablando de este drama de los cristianos que han abandonado el norte de Irak y están en la zona del Kurdistán iraquí. Con un testimonio exactamente que podemos tener al otro lado del teléfono, ¿quieres decir? Sí, lo que pasa es que ahora me parece que las comunicaciones son complicadas. Sí, si te parece te puedo ir dando más datos es que acerca estamos intentando localizar. Daos cuenta de que es muy difícil, porque ahora mismo las llamadas están restringidas. Estamos en directo, estamos haciendo todo lo posible para llegar, pero no nos está costando. ¿Te parece si te doy más datos acerca de todo lo que estamos comentando? La ciudad de Erbil, la capital del autónomo Kurdistán iraquí, se ha convertido en el último lugar seguro para los cristianos iraquíes. A las afueras de la ciudad se encuentra el seminario de San Pedro, donde viven 27 seminaristas jóvenes que eligen quedarse, servir al pueblo pase lo que pase. Estos jóvenes también reciben el apoyo de ayuda a la iglesia necesitada para llegar a ser sacerdotes. Martín es uno de ellos. Tuvo que huir de su pueblo por el avance de los yihadistas y ahora está terminando sus estudios de teología en el centro. We are 28 seminarians here. We thank all benefactors that support this seminary, and especially the aid of organization Church in Need. We didn't want our history, more than 2,000 years, to disappoint it. We need this history and our citizenship to be here, not in other countries. So that's that we need, and we pray for you to make our dream true if you can, and also we need your help by this team. Javier, seminaristas muy jóvenes, por lo que vemos. Jovencísimos, y además con un espíritu formidable. Yo les conocí hace varios años, cuando por primera vez estuve allí. Vivían en prefabricados, en camas pegadas unas a otras, con un espíritu que a mí me encantó. Uno de los seminaristas que conocí entonces, y la verdad es que para mí es de las cosas más bonitas que me han pasado en ayuda a la iglesia necesitada. Conocí a un mártir porque fue uno de los sacerdotes, ya era sacerdote, pero estaba junto con todos los seminaristas, un formador. Le becamos para estudiar en Roma, y a los pocos meses de estar conmigo y de darme la mano, le asesinaron en Mosul. Precisamente era un sacerdote de Mosul. Él se formó en Roma para volver con sus ovejas. Nada más llegar, Ragid Ghani le amenazaron de muerte los radicales de Al-Qaeda, con lo cual quiere decir que ni mucho menos ha empezado todo con el Estado Islámico. Llevan muchos años de sufrimiento, y eso hay que saberlo y decirlo. Y este sacerdote fue asesinado a tiros pues a los pocos meses de llegar, y precisamente en la zona donde ahora mismo está el Estado Islámico. A mí me sorprende que, a pesar de situaciones de este tipo, en los que se ve como por ser sacerdote directamente los yihadistas y el Estado Islámico, etcétera, se los matan a los sacerdotes, esto es un venero también de vocación. Es decir, donde hay alguien que muere y da la vida por el Señor, de repente es como que rebrotan vocaciones, ¿no? Sí, eso es una maravilla, y eso solo se explica con la fe cristiana. Sabemos que Jesucristo dejó su sangre y que eso ha dado los mayores frutos y los seguirá dando, y además nos lo dijo.
Y yo en diferentes países lo he visto, por ejemplo en la India, en Pakistán, y realmente allí está pasando. Allí es admirable cómo los seminaristas tienen una fe y una fuerza tremenda. Cuando estuvieron en la JMJ aquí en Madrid y vieron la exposición fotográfica con la tumba de su obispo, el anterior obispo de Mosul, y de este joven sacerdote, pasó una cosa preciosa. Es que fue un momento, cuando le vieron de repente eso, se pusieron a cantar en arameo. ¿Ah, sí? Nos puso todos los pelos de punta. Hombre, precioso, precioso, pero es el espíritu que tienen. Y es gente que además lo está dando todo ahora. O sea, los primeros que están ayudando a todos los refugiados de cualquier religión son ellos. Pues ya veis esta campaña de ayuda a la Iglesia necesitada, una iniciativa absolutamente maravillosa, aunque como decíamos, muy dura por todo lo que estamos escuchando, los testimonios de esta mañana de domingo. Gracias, Javier, por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Vamos a publicidad, que venimos dentro de